Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito sea su nombre en este su sábado santo. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí para tener, Señor, una vez más un encuentro con usted, para poder tener esta escuela sabática, Señor, y lo que sigue después. En sus manos de amor estamos para que cada cosa, Señor, que aquí digamos podamos entenderla, Señor, y ponerla en práctica. Que pueda servir, Señor, para que otras personas puedan entender mejor su palabra. Guía a su pueblo donde quiera que esté, Señor. Usted los conoce por nombre y apellido. Ayúdelos para que puedan encontrar el camino hacia la salvación. Ayúdenos a nosotros a tratar cada día de ser mejores, Señor, y a tratar de ser esos instrumentos que usted quiere que seamos. Quédese con nosotros y acompáñenos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos, a los que estamos aquí presentes y a los que nos están siguiendo a través de internet. Esta es la lección número 11, ya casi se acaba este trimestre. Acordémonos que estamos con el tema de la preparación para el tiempo del fin. Hemos estado viendo muchos temas con referente a esto. Hemos podido sacarle un poco, exprimir un poco estas escuelas sabáticas, dándole también nuestro toque personal, ¿verdad?, del ministerio. Y este tema para este sábado es el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Qué tendremos? ¿O el sello de Dios o la marca de la bestia? Bueno, vamos a ver un poco acerca de estas dos que son antagónicas, ¿no? Totalmente diferentes una de la otra, pero que al final vamos a ver cómo la marca de la bestia tiene su distintivo, y que no lo dice aquí obviamente, pero que trataremos de profundizar un poco en el tema, aunque ya de sobra hemos en otras ocasiones hablado de ello. El versículo para memorizar nos dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Ese es parte del cántico de Moisés que entonarán al final los 144,000. Y al final se llega a una conclusión, no solo los 144,000, sino que todo, incluso los malos, verán que Dios es justo en todo lo que ha hecho y en todos sus caminos, y que no hay un Dios tan poderoso, porque Él es el único Dios, como Él, y que todo lo que ha hecho ha sido por el bien de la humanidad. El cántico nos dice aquí, ya vamos a ver que desde la introducción, la escuela sabática ya nos va diciendo alguna cosita por ahí. El cántico de Moisés dice: y del Cordero, comienza con las palabras del versículo de memoria de esta semana. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio en el cielo. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Bueno, ya también hemos estudiado algunos de los requisitos para poder estar ahí y para ser parte de los 144,000, que dicho de paso, ¿no? 144,000 serán 144,000. Bueno, ya Josep en la próxima que tenga de Apocalipsis ya lo explicará mejor. Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios, dice, en los últimos días, es la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y el cuarto, ¿no?, añadido. Aquí no lo dice, pero yo lo añado. Que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido, dice, muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa. Ya nos dice aquí un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica o chip, le pondría yo, porque más o menos es lo que quieren llegar a decir aquí en esta escuela sabática. No debería sorprendernos, dice, por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión, pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de esta semana, de este tema, para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. Y ya esta semana trataremos comprender mejor lo que es la marca de la bestia y cómo evitarla, y recibiendo el sello de Dios vivo. Bueno, ya aquí la escuela sabática nos va planteando que nada de marcas de estas como el código de barras, que se decía en un principio cuando recién empezaba con esto, nada de
de número de tarjetas de crédito o cualquier cosa que sea para control del humano. Ya es lo que nos quiere llegar, nos introduce, ¿no? Ya veremos que más adelante ya ni siquiera lo menciona, habla directamente como una sola cosa y ya está. Y entonces habla como que todo esto que se dice de qué es lo que es la marca de la bestia, que si es esto, ya entra en Babilonia, porque ya es confundir al pueblo. Ya, según aquí esta escuela sabática, Dios nos ha dicho muy claro que la marca de la bestia es el domingo, que ya veremos que es así, pero que tiene su distintivo también. Pero bueno, ya nos dejan. ¿Querías comentar algo? Sí, a veces lo hemos comentado, ¿no? Es de destacar que los códigos de barra todos tienen el 666 y no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué tienen el 6666? ¿no? Ya, exactamente. Es decir, que no están, como diríamos vulgarmente, al loro, ¿no? No, ya veremos, bueno, ya hemos escuchado tanto también acerca de esto, pero que ya, o sea, esto es escuela sabática, claro, la preparación para el tiempo del fin, pues olvídense de una marca física, olvídense, nos están queriendo decir, que eso no tiene nada que ver. La cuestión será algo más de obediencia, que claro que es de obediencia, pero para que se pueda identificar, al menos de la parte mal de los malos, para que puedan identificar a alguien así, tendrán que tener algo visible, si no, ¿cómo los podrán controlar? No podrán, pero bueno, ya lo veremos. Es lógica, claro. Es simple lógica. Lo que pasa es que últimamente los dirigentes de lógica la han perdido hace años luz. Y más cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Que ya vemos cómo trabaja el enemigo haciendo avanzar la tecnología a los niveles que lo ha hecho. Está claro que al final eso revertirá en implementarla para los que irán en contra del pueblo de Dios y para diferenciar, para hacer esa diferencia. Es que al final habrá que distinguir, ¿no? Habrá que haber una diferencia y Dios sabrá cómo distinguir a su pueblo, porque Él es Dios, pero los demás, ¿cómo lo harán? Bueno, la señal de Dios, esta es la parte del domingo, nos habla la señal de Dios que identifica a su pueblo. Y nos habla que en el Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión. Cuando Dios le ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal del pacto de salvación, los varones debían circuncidarse al 8º día. Sin embargo, este ritual tenía un significado más profundo, simbolizar la necesidad de la circuncisión o la renovación del corazón, que después quedó ya obsoleta cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido también su significado. Ahora, cuando Pablo empieza a hablar y decir que ya no vale la circuncisión, sino que una renovación del corazón, que es la verdadera circuncisión, que era lo que a Dios también quería llegar, bueno, aparte de otros simbolismos que hay. Pero en sí, ya esa marca que distinguía al pueblo de Dios en el pasado, pues ya a partir de Cristo ya no tenía por qué ser, ¿no? También nos habla de la segunda señal externa que dio para identificar a su pueblo. ¿Y por qué la dio? Acordémonos, no voy a leer los versículos porque ya para poder ir un poco más al asunto, porque ya más o menos lo sabemos. Cuando el pueblo iba a salir de Egipto y iban a hacer la Pascua, ¿no? Para poder identificar, que el ángel pudiese identificar quiénes eran los que estaban de Dios y quiénes eran. Bueno, los egipcios lo sabían, pero tenían que tener una marca en sus puertas, ¿no? Y estuvimos hablando también mucho acerca de esa marca en el dintel, acerca del ataúd, como una cruz, ¿no? Hace mucho tiempo en las conferencias y todo lo que tenía que ver y bueno. Observa, dice que el sábado como señal, bueno, aquí nos habla también de la señal externa, otra de las señales es que Dios nos dio, ya hablaremos después, el sábado como sello, pero aquí más o menos lo van dando también como una señal que identifica al pueblo. Pasemos a la parte del lunes. Ellen White es muy clara al respecto sobre el sello de Dios, que dice que es algo que no se podrá ver con ojos humanos. Visualmente nadie lo percibirá. Pero nunca define lo mismo sobre la marca de la bestia. Nunca.
¿no? Y ya veremos. Es para anotarse. Sí, sí, yo no pude encontrar esa cita cuando Ellen White habla que todavía lo del tema de la marca de la bestia en su tiempo no estaba bien definido, que vendría más, no la pude encontrar, la verdad, pero sí sé que existe esa cita. Bueno, él la tiene. Ella dice que aún no se sabe todo al respecto, Sí. que es el domingo y tal, pero que hay más cosas también. Ella lo escribe así. Y tampoco, sí, bueno, ya lo veremos después, porque tampoco pude encontrar esa versión de la Biblia, no sé, creo que se presentó también en una conferencia cuando hablaba en griego, de Apocalipsis 14, 16, no me acuerdo cuál es el tema que habla si es el versículo 16 del 14, cuando habla o el 13, 16, cuando habla de la marca de la bestia en sí, había una versión en griego donde ponía claramente algo de un código o algo así que dejaba ver que también tenía que ver con alguna cosa de esta, y era muy clara esa versión, una versión en griego, pero no, sé que está en una de las conferencias, no la pude encontrar porque no lo tenía ahí en físico, pero hay una versión que hablaba, bueno, que dejaba totalmente, cuando nosotros la vimos, la presentamos, es muy, muy, muy clara. La parte del lunes nos habla de la bestia y la adoración falsa. Nos manda que busquemos los versículos Apocalipsis 13, 17, que nos dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda nación, tribu y lengua. El 14, 19 nos dice: y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el lagar de la ira de Dios. Y el 9 era, me equivoqué. Sí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, pues también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de todos los santos y delante del Cordero. Y el 16:2, lo voy leyendo así rapidito: y fue primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Entonces vamos viendo que la marca de la bestia tiene que ver con la adoración a esa falsa religión o a la bestia, ¿no? Que también tiene su sello distintivo y que ya lo veremos después. Recibir la ira, dice, no diluida de Dios, ser castigado por las 7 últimas plagas y finalmente arrojado al lago de fuego. Qué contraste entre aquellos que rechazaron la marca de la bestia y triunfantes en todas las alabanzas a Dios y al Cordero sobre el mar de vidrio. Ahora, ¿cuál es esta marca que nadie quisiera recibir? Y aquí nos dice: indudablemente los versículos anteriores la relacionan con la adoración falsa. También, como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se la describe como la bestia que surge del mar, Apocalipsis 13, pensará cambiar los tiempos y la ley. Una ley pensaba cambiar el sábado, era el cuarto mandamiento, el único de los 10 que menciona el tiempo y señala directamente a Dios como el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el 7º día. Entonces, aquí nos vuelve a remitir que esa bestia y esa adoración, bueno, claro, tiene su marca, y en este caso su marca es, ¿cuál? El domingo, ¿no? Bueno, ya lo veremos más ampliado. Pero nuevamente aquí nos va llevando la lección a que todo tiene que ver con asuntos de obediencia, el sábado o el domingo, que es así. Pero ya veremos que también hay más cosas acerca de ello. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esta parte. Si no, pasamos directamente a lo que es el sello de Dios. Bueno, el tema de la imagen de la bestia, recordemos que no es otra cosa que implementar a través de un gobierno civil la imposición del domingo. Lo mismo que hacía antes el papado. ¿Directamente lo podía hacer? Bueno, a veces sí, pero no siempre. A veces debían utilizar los recursos de gobiernos de países para poder aplicar lo que ellos querían. Sí. Entonces la imagen se producirá directamente en Estados Unidos, pero a su vez tendrá repercusión mundial, porque recordemos que en Europa el papado volverá a coger el poder. Por tanto, en un lugar el papado hace su faena y en el otro continente es el protestantismo apóstata y termina haciendo la imagen de lo que hace la primera bestia. El Papa. Sí, exactamente.
terminan en esa adoración totalmente falsa de la adoración que el Dios verdadero nos está proporcionando, ¿no? Por eso la implementación del domingo podrá ser a nivel mundial, porque en unos países el catolicismo, el Vaticano en sí, tiene un peso total, claro, y en otras partes lo tiene, pero bajo el protestantismo, solapadamente. Y lo que pasará en un lado, pasará en el otro. Todo el mundo va a padecer la misma historia. Sí, todo el mundo. Bueno, y de hecho, todas las religiones tienen un sistema falso de adoración, ¿no? Pero que al final, el ecumenismo va llevando a ello, ¿no? A unir todas las religiones, no cambiando las cosas, o sea, dejando a un lado las diferencias que tienen y uniéndose en los puntos comunes, ¿no? Eso es lo que quiere llegar al papado. Pero que al final todas esas religiones acabarán distinguiéndose con su marca, ¿no? Con su adoración falsa, que es la marca de la bestia en sí, porque al final todos terminarán adorando el domingo y desechando el sábado, porque al fin y al cabo quieren llegar a que todos tengan un mismo pensamiento. Bueno, lo que Dios demanda por un lado, que su pueblo sea de un mismo sentir, que tengan todo en común, pues ellos lo están llevando también por su lado, ¿no? A tener todos esa casa común que habla también el Papa, todo lo que ellos adoran, pues todas las partes comunes unirse y dejar a un lado las diferencias, siempre y cuando siempre ellos siguen adorando de su forma, ¿verdad? Pero que esos puntos comunes sea lo que los llegue a unir realmente. Al final, al cabo, es algo tan bien estudiado. Vemos cómo el diablo lo ha ido orquestando desde un principio, ¿no? Desde que se ideó el plan de tratar de acabar con el pueblo de Dios y de tratar que todos los más posibles puedan unirse a sus filas. No es un plan o una agenda de ayer. Esto ha sido desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente el pueblo de Dios ha perdido de vista todos estos planes malévolos que ha tenido el enemigo. Sí, no, solo comentar que este plan obtuvo especial impulso con el Concilio Vaticano II, ¿no? En los años 60, en el cual la Iglesia Católica hizo un giro, ¿no? en su política, en su doctrina, y empezó a abrazar a todas estas otras denominaciones para conseguir este ecumenismo, ¿no? Y que ahí es donde adquirió gran fuerza y que nosotros pues vivimos en un mundo en el cual estos objetivos están a punto de cumplirse, ¿no? Así es, totalmente. O sea, todo lo que el diablo ha querido hacer, lo ha hecho. Y como él sí que está al loro, como dicen, él sí que es constante, es perseverante en todo lo que ha hecho y por eso ha logrado lo que ha logrado. Lamentablemente, el pueblo de Dios se ha dormido, ¿no? Y no ha hecho lo que ha tocado y por lo tanto, claro, todas estas cosas, vemos estas escuelas sabáticas hechas supuestamente para preparar a un pueblo para el tiempo del fin y que al final solo se les dé la mitad. Y la otra mitad, pues claro, viene la otra mitad del enemigo y la pone ahí. ¿Y qué está el pueblo? ¿Preparado para qué? Para recibir la marca de la bestia. Pues no está preparado para recibir el sello de Dios, sino para recibir todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una preparación. ¿Por qué? Porque los líderes han sido infiltrados y desde allá pues se va tirando todo, diciendo no, el chip, no, cualquier cosa de esas que les digan, no hagan caso, pónganselo porque tienen que comer y eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Bueno, así quedarán los que se los pongan y lamentablemente, pues claro, quedarán perdidos, pero ¿sobre quiénes llevarán más culpa? Los dirigentes, los que no han sabido dirigir bien al pueblo. Y a ellos se les pedirá cuenta. Y a ellos se les pedirá cuenta y serán más castigados, claro, porque han engañado a sabiendas. Claro. Los otros pues se han dejado engañar y no por ello son excusados, porque tenían la verdad delante y no la quisieron dejarse engañar. Sí. El martes nos habla ya acerca del sello de Dios, que vemos que la Biblia habla de dos. Bueno, habla del sábado como señal, como sello, pero también habla del sello del Espíritu Santo, que ya lo veremos aquí. Un sello, dice, al igual que una firma, se utiliza para validar un documento. En la antigüedad era un utensilio que tenía grabados signos, cifras, letras o imágenes, y que se presionaba sobre cera o arcilla blanda para mostrar la autenticidad o propiedad, ya que contaba con la autoridad de su dueño. Vamos a buscar... Josep, búscame Efesios 1 del 13 y el 14.
Ana, Efesios 4:30. Luis, 2 de Timoteo 2:19. Ángel, Apocalipsis 7, del 1 al 4. Y Yegma, Apocalipsis 14:1. Vamos a leer para que entendamos, bueno, ya lo sabemos, para que entendamos más a profundo lo que se refiere al sello de Dios. ¿Lo tienes? Efesios. Efesios 1, del 13 y 14. Sí, con el micro. Sí, ¿no? Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí vemos que se nos va hablando de ese sellamiento como que el Espíritu Santo es el que lo imprime en nosotros. Y vemos la obra importante que tiene el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es quien nos da esa imagen, ¿no? Esa imagen de Cristo en nosotros, que al final es lo que los ángeles, lo que Dios tiene que ver, al carácter de Cristo reflejado en nosotros. Recordemos que el lenguaje expresa claramente que hay guardadores del sábado que no se van a salvar. Así es. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo no estará en ellos. Por lo tanto, no o sea, están una cosa sellados. es legalismo, formalismo, y vendrán todos los problemas y querrán guardarlo, pero dentro no hay quien debe estar. Al final, ¿qué se va a producir? Pues que van a saltar, no aguantarán. Así es. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu Santo no hizo su obra en una, y el sello de Dios, ese no fue impreso en los caracteres. Sigamos con el 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Teniendo este sello, dice, es como Dios conoce a los que son de Él. Acordémonos que el pueblo de Dios, ese sellamiento, no tendrá una marca visible que nosotros podamos ver, como lo decía Víctor, como lo dice Elena White, y como lo dice la Biblia. ¿Quién lo puede ver? Dios, porque es el que ve más allá, ¿no? Ve nuestra mente, ve nuestro corazón, ve realmente la imagen de Cristo en nosotros, que al final tendremos ese carácter de Cristo, ¿no? Entonces al final ese sellamiento viene dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos hoy en día cómo se está atacando la persona o la personalidad del Espíritu Santo, que el diablo va buscando todas las formas, ¿para qué? Para que ese pueblo no pueda estar preparado, porque el Espíritu Santo tiene una obra impresionante en estos últimos días. Bueno, siempre la ha tenido, pero hoy es tan primordial que nosotros entendamos muy bien el tema del Espíritu Santo, porque al final es quien nos imprime el carácter de Cristo, es quien nos habla, es quien está ahí con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos al arrepentimiento, porque sin Él no podemos ir al arrepentimiento. De nosotros mismos no puede salir, porque Dios lo pone ahí por medio de su Espíritu Santo, que está haciendo su obra, su parte. Pero se está distorsionando tanto este tema para no comprender bien cuál es su obra. ¿Qué es lo que se está haciendo? El micro. Claro, esto quiere decir entonces que el que no acepta ni cree en el Espíritu Santo como Dios no puede ser sellado. No Y puede. si no puede ser sellado, no será salvo. Así es. Es decir, que bueno, eso es trascendental. Mucho. Y hoy vemos que hay tantas direcciones contrarias, ¿no? al Espíritu Santo como Dios. Incluso ya muchos adventistas lo están desechando. Muchos. Es Muchos. tremendo que esto sea así. Pero claro, están desechando la salvación sin darse cuenta. Bueno, y están cometiendo el pecado imperdonable, ¿no? Claro, rechazo del Espíritu El rechazo Santo. del Espíritu Santo. Ya sin Él, o sea, sin Él ya no puede haber arrepentimiento, puede haber conciencia del pecado. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño y a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, diciendo 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. El 14.1 Esto está en rojo. está en rojo. A ver, porque ya no tiene batería. Pásale el otro micro. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144. Y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. 144.000. Vemos que en estos últimos 2 versículos nos habla de un sellamiento especial, un sellamiento que va hasta el fin del tiempo, ¿no? El sellamiento de los 144.000, que tendrán ese sello de Dios impreso, donde habla de la frente, ¿no? Pero hablar de la frente, ¿qué significa? La mente, ¿no? Tendrán impresos el carácter de Dios en nuestra mente. ¿Quién estará ahí en esa piñal? Entronado. El Espíritu Santo, ¿no? Y en el corazón. ¿Quién estará? El Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso es que los 144.000 ya no podrán pecar. Porque ya tendrán allí a quien totalmente entronizado, que ya no habrá nadie más ahí. Y el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, pues ya no se puede pecar, porque si ha sacado ya todo afuera, todo lo que estaba ahí y que no te permitía totalmente dejar el pecar. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto? Únicamente viviendo con Dios día con día, ¿no? De otra manera no se puede. Dejando que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, orando para poder recibirlo. Por eso es que es tan importante esa oración de la reflexión del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que pueda, por favor, que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y que nosotros lo permitamos, ¿no? Que pongamos de nuestra parte, nuestra voluntad, en que Él pueda hacer su trabajo en nosotros. Porque muchas veces le ponemos trabas con nuestra totalmente indiferencia, con nuestra falta de voluntad. No permitimos que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Tan importante que tiene que hacerlo. Pero por eso está la oración. Por eso es que Dios nos demanda que oremos constantemente por pedir ese Espíritu Santo. Porque sabe que es el único que nos va a llevar a tener ese sello de Dios en nuestras vidas. Aquí después nos habla de contrastar el sello de Dios con la marca de la bestia. Nos habla de Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 14:9. Nos dice: el sello que se da a los verdaderos adoradores de Dios, mientras que la marca de la bestia se da a los adoradores de la bestia. Claro, un contraste. Unos adoran a Dios y los otros adoran a Satanás. El sello se coloca solo en la frente, lo que indica una decisión mental, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Definitiva de adorar a Dios de la marca que Él ordenó. La marca, por otro lado, se coloca en la frente o en la mano. Esto significa que la gente puede adorar a la bestia por una de las 2 razones. O bien concuerdan con ella y creen efectivamente que están adorando a Dios, o concuerdan con ella, pero la aceptan porque temen las graves consecuencias de no avenirse. No podrán comprar, vender y finalmente serán ejecutados. Bueno, vemos que una vez más van relacionando aquí la marca de la bestia y hablan de la frente o la mano y lo dicen que es por esto, ¿no? Bueno, que también es por esto, obviamente. Pero ¿por qué la frente y la mano? ¿Qué otra cosa habrá? Bueno,
Ya lo veremos. Hay una cita de Elena White aquí que dice, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Unos reciben el molde del mundo, mientras que los otros reciben, ¿quién? El molde de Cristo en nuestra vida. Los que desconfían de sí mismos, dice, se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Pero ¿quiénes son esos? Los que desconfían de sí mismos, los que se humillan delante de Dios y purifican sus almas, ¿cómo? Obedeciendo ¿qué? La verdad, ¿no? Son los únicos que pueden recibir el molde de Dios y preparar para tener el sello de Dios en su frente. O sea que los que reciben la media verdad, ¿será que tendrán el sello de Dios? ¿O que reciben un cuarto de la verdad? ¿O un 99.99% de la verdad? Por mucho que sean, como decía, adoradores del sábado, por mucho que digan, yo sé todas las doctrinas de la verdad, pero ese 0.0,1, no, yo eso no, lo rechazo, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los que tienen el sello de Dios? Únicamente los que están obedeciendo la verdad. Vemos que una vez más, la verdad tiene que ver con el total de nuestra salvación. Es la única que nos puede llevar a tener ese sello. Si la verdad no está completa, tal y como es, no podremos tener ese sello de Dios. ¿Por qué? Porque al rechazar parte de esa verdad, estamos rechazando el Espíritu Santo, que es quien la está poniendo en nosotros. La importancia, una vez más aquí, Elena White nos aclara este punto. Dime, Luis. Sí, dice aquí una cosa muy importante también, que dice de los que desconfían de sí mismos, ¿no? En un mundo en el que se nos enseña ya desde pequeños a confiar en nosotros mismos, a estar de acuerdo con nuestros impulsos, todo es positivo, debes de dejar crecer, descubrir quién eres, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, en definitiva, a quererte, a confiar en ti mismo. Esto nos aparta, evidentemente, del camino que Dios nos traza y nos deja en total indefensión, ¿no? Ojalá el mundo se diera cuenta de esto, que desconfiar de uno mismo es saludable, ¿no? Totalmente, pero hoy el mundo nos dice, como dices tú, lo contrario. Fíjate en ti mismo, tú eres el único que puede ayudarte, el único que tienes el poder en ti, eres un Dios, al fin y al cabo, pues la filosofía de la nueva era a eso te lleva, ¿no? Y no solamente la nueva era, sino que hoy en día todo el mundo de la ciencia y todo eso te lleva a que confíes en ti mismo y que seas tú quien tome esas decisiones dirigidas, ¿por qué? Por tu corazón, dice, por tus emociones, por tus sentimientos. La razón, bueno, mira, de vez en cuando va bien no tener razón. Y eso lo podemos ver no solamente en las personas, es lo que nos van inculcando desde toda la sociedad, ¿no? Mediante todo lo que nos presentan en la televisión. Es al final, si nosotros ponemos los ojos bien abiertos y vemos todo lo que nos van diciendo, moviéndonos por emociones, ¿no? Sigue lo que dicta tu corazón. Vemos las películas de Disney, por ejemplo, que los niños, ¿qué les dicen? Guíate por lo que dice tu corazón, no le hagas caso a tu cabeza, porque tu cabeza a veces no está bien. O sea, la razón, totalmente. Tú guíate por lo que sientes y haz lo que sientes en el momento. O sea, lánzate a las malas decisiones, al fin y al cabo. Y desde niños se está inculcando eso. Y lamentablemente la razón, que es la que te puede poner los pies en la tierra, desaparece. Y más la razón basada en la palabra de Dios, porque hay otros tipos de razones también hoy en día, pero la razón basada en la palabra de Dios es la que nos puede hacer nosotros no perder el norte, no perder ese punto de hacia dónde tenemos que ir. Pero como la gente, unos no creen en Dios, otros creen en Dios a su manera, y así vamos, ¿no? Y vemos que el mundo protestante, mayormente los evangélicos, más los pentecostales, se mueven ¿por qué? Por emociones. Si tú ya no estás ahí dando vueltas como epiléptico, ya es evidencia de que no tienes el Espíritu Santo. Es lo que dicen ellos, ¿no? Tienes que estar ahí revolcándote en el piso como loco para decir, sí, sí está, el Espíritu Santo está en él. Y la razón, o sea, la lógica ahí se ha perdido completamente. Entonces, ¿qué? Vemos que desde el mundo cristiano también vamos a ese punto. ¿Querías comentar algo? Bueno, no, simplemente
Que hoy en día se ha puesto muy de moda una palabra, al menos aquí en España, que es empoderarse, ¿no? Me da una rabia esta palabra, ¿no? Porque ¿qué quiere decir empoderarse? Que tienes que no sé, considerarte el rey de la fiesta, ¿no? Sí, En definitiva. sí, el líder. Y bueno, y así estamos, la verdad es que. Y así vamos. Y así van los gobiernos y así va todo el mundo, claro. Ese afán y esas ganas de buscar el poder, ¿qué lleva? A fracasos. ¿Y qué lleva? A tener este mundo sumido en la miseria y en la desgracia. Y no solo hablando de la parte económica, sino que la miseria moral totalmente. ¿Por qué? Porque todos tienen esas ganas y esa hambre de poder y de sobresalir y van enseñándole a eso. Y entonces, claro, cada uno tiene esa hambre y esa sed de poder y van buscando. Y no importa pisar al otro, ¿por qué? Porque lo único que yo quiero es sobresalir y ser el más grande. Bueno, el espíritu de Satanás, ¿no? Quería ponerse en lugar de Dios porque él quería ser el único, al fin y al cabo. Ya llegando a la parte del miércoles, vamos a ver lo que esta lección nos habla y nos dice. Como vimos, dice en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una de las leyes que este poder Roma quiso cambiar fue el séptimo día, sábado, el cuarto de los 10 mandamientos. Se trató de un ataque directo a la soberanía de Dios y refleja la guerra de Satanás no solamente contra la ley de Dios, sino también contra sí mismo. Ya vemos que el diablo siempre ha querido desechar el sábado y ponerle totalmente la lápida. Y ha perseguido y ha hecho todo lo que ha podido. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se olvide de ese día. Vemos que lo hizo desde un principio y lo sigue haciendo hasta ahora. Ha pasado por tantas cosas, pero Dios ha mantenido un pueblo siempre fiel que ha defendido el sábado. Mientras tanto, dice el mensaje del primer ángel que remite al lector a este mismo mandamiento, que el poder de la bestia intentó cambiar, aclara que solo debemos adorar al Señor como creador. A continuación, dice, después de una advertencia sobre el destino de quienes adoran la bestia y su imagen, se describe al pueblo de Dios fiel en el versículo 12. De 14:12 nos habla de que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe de Jesús. Ese es el distintivo del verdadero pueblo de Dios. Y si habla de mandamientos, hay uno en especial que está ahí, en el corazón de los mandamientos. Y es el que, como dice aquí, el que define a Dios como ¿quién? Como creador. Porque Dios en el séptimo día descansó, lo bendijo, lo santificó, porque había visto que todo lo que había hecho era bueno y que su creación era para beneficio del hombre. Entonces, esa es su marca, ¿no? El sábado tiene ese sello personal de Dios como creador. Entonces el diablo ha querido borrar la imagen de Dios como creador. ¿Y cuál es la forma? Pues cambiando el sábado por el día de él, el domingo. Y ya lo veremos. El versículo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como hemos visto, dice, los mandamientos de Dios, bueno, incluyen el cuarto, ya lo dijimos, que lo incluía él como creador. No es de extrañar entonces que muchos consideren que la marca de la bestia está directamente ligada a la adoración dominical, o un falso día de reposo que no prescribe en la Biblia, en contraposición con la observancia del cuarto mandamiento que sí está prescrito en la Biblia. ¿Significa eso que los cristianos que adoran a Dios en domingo tienen la marca de la bestia ahora? Actualmente no ha salido la ley dominical, ¿no? Por lo tanto, aún estamos en ese tiempo de gracia que se está tratando de sellar al pueblo de Dios, y a los otros están preparando para recibir esa marca de la bestia cuando sea el punto de todo, ¿no? Pero ya se está preparando. Finalmente esto se convertirá, dice, en una cuestión, bueno, habla de que según Apocalipsis 13:11, los que se nieguen a unirse a la falsa adoración de la bestia serán asesinados. Finalmente esto se convertirá en una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, obviamente estos acontecimientos aún no han llegado a ese punto y la marca de la bestia no se impondrá hasta que llegue la prueba final. Por lo tanto, nadie ha recibido la marca de la bestia todavía. Entonces, y ya está. Y aquí se queda solamente lo de la marca de la bestia. Bueno, de hecho, ni aclaran muy bien, o sea, dicen lo del día domingo, pero ahí, así, tan superficial, bueno, entiendo que, claro, son pocos minutos, pero se puede ser más profundo, ¿no? En pocos minutos se puede decir muchas más cosas. Pero la marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo, y ahí se quedó. Es una opinión, ¿eh?
Y es una... Dice aquí que es una opinión. Que no- sí. No quiere decir que la lección dice que es una opinión intelectual. Considerar que la marca de la bestia es el domingo, ¿eh? No es una doctrina, ¿eh? No es una doctrina, claro. Porque Lo van aquí dejando... dice, no es de extrañar entonces que muchos consideren que la marca de la bestia está directamente ligada a la adoración dominical. Y no lo dejan claro, o sea, Es que eso no lo dejan claro. realmente es un matiz que destroza absolutamente todo el espíritu de profecía, toda la creencia que podemos hablar pues en contra de las creencias vaticanas y su plan, ¿no? Entonces es una opinión intelectual. Es no mucho, no sí. es una base. Bueno, no dejan, no dicen al final, sí, lo que digo, no dicen al final, el domingo es la marca de la bestia. Y los que adoren y el domingo, pues recibirán la marca. O sea, no lo pone como un punto tajante, sino que lo va dejando así, hombre, que se interprete, como muchas de las cosas que ya se han venido viendo aquí en la escuela sabática, que lo dejan así un poco, mira, otras lo dicen bien, pero otras veces así van. Y así van jugando un poco con el pueblo. Y entonces la marca de la bestia, ¿qué es? Por aquí nos dice que es eso, ¿no? O podría ser eso, pero bien, ¿qué es? Gracias a Dios que tenemos el espíritu de profecía. Gracias a Dios que la Biblia habla de muchas cosas. Gracias a Dios que ha dado esa luz para ir viendo. Pero si solo nos quedamos con esto, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde están dirigiendo al pueblo? A recibir la marca de la bestia. Porque no se da clara absolutamente nada más. Yo sé que hay temas de personas que han hecho esto, pero esto es una escuela sabática. Se está preparando a un pueblo para el tiempo del fin. ¿Y qué más se dice acerca de la marca? Es un tema tan importante como lo es. Absolutamente nada. Se deja ahí. Mira, piensa lo que quieras. Si piensas eso, bueno. Si piensas lo otro, no sé. Ya el tema se va a ir aclarando. Y es lo que van tratando de decir. Y no dicen que el domingo es la marca de la bestia. Sí, claro que lo es. Elena White lo dice. Pero que habrá otras cosas más que acompañarán a la marca de la bestia. Que habrá un control para poder definir quiénes están de parte de ellos y quiénes están de parte de lo que según ellos será lo malo, ¿no? Al fin y al cabo. No dicen que habrá una forma de distinguir. Lo dice más claro los mismos, los que están en el error, los evangélicos, que hablan de una marca distintiva que tendrán. Bueno, ellos van con su rollo, ¿no? Pero es posible que ellos tengan más claros ciertos temas que los propios adventistas. ¿Dónde ha quedado todos lo de los pioneros? Todos esos estudios, todo ese conocimiento que Dios le dio, desechando la nueva teología, con la nueva teología, ¿no? ¿Querías comentar algo tú? Sí, que de la misma manera que... O sea, ¿por qué Satanás tiene una marca y una señal? Pues porque Dios también la tiene. Claro. Dios tiene una marca, a ti te marca con la adoración del sábado, es tu marca. Y tu señal en tu frente no se ve, la ve Dios. Pero Satanás, ¿qué hace? Imita esto, ¿no? Dice, bueno, yo voy a tener también una marca. Ay, perdón, una señal. Una señal, sí, un sello o un algo. sello, sí. Entonces aquí se contrapone el sello de Dios contra la marca de la bestia. Entonces la contraposición es, digamos que no es igualitaria, ¿no? Se compara una cosa con la otra. Habría que señalar la marca de Dios con la marca de la bestia. Y la señal de Dios con la señal de la bestia, para poder... Sí, yo me acuerdo que había una persona que yo conocía y que nos hablaba de estas cosas y decía, no, eso de que el chip o alguna cosa de esto tenga que ver con el marca de la bestia, eso olvídense, eso nada que ver, porque al final dirán, y estudiosos de la profecía, ¿no? Al final estará muy claro, dice, cómo se identifica quién es uno. Vendrán los malos, digamos, y te preguntarán a ti, ¿qué día guardas? ¿El sábado o el domingo? Y tú, claro, tu conciencia con Dios quedará sí o sí no. Y la otra persona que te va a creer por guapo, como dice Víctor, te va a creer, sí, ya te creí tu palabra, ¿no? Sabemos cómo son estas personas.
Entonces, ¿cómo te van a creer solo porque tú le digas una cosa o no? Claro que no, ellos tienen que comprobarlo. Entonces, ¿cómo comprarás y venderás? Claro. Es que es de lógica. ¿Cómo vas a poder...? Te preguntará el cajero, ¿usted guarda el sábado o guarda el domingo? Ah, no, yo guardo Tú yo. mentirás, Y tú no, mentirás, yo yo guardo guardo el el sábado. Ah, pues sí, tenga, El compre. problema es que no se dan cuenta que el dinero electrónico es lo que se va a instaurar. El dinero metálico y papelitos va a desaparecer. Por tanto, el control será totalmente digitalizado. Así es. Con lo cual no podrás ni comprar ni vender si no estás dentro de ese círculo o llevas algo que te abre el acceso A para eso, poder claro. tener ese dinero. Tiene Sea luego para que puedas comprar o vender o a saber qué. Pero servirá lo mismo para tener tu seguridad social, Todo, ir al médico, absolutamente lo que todo. haga falta, cualquier servicio que puedas tener. Entonces quedas totalmente coactado, limitado de todo lo que puedas llegar a hacer en la sociedad. Como no quieren aceptar estas cosas y creen que todo va a seguir siendo el mundo de Yuppie hasta no sé cuándo, pues por eso echan por tierra todo lo que es tan claro que va a suceder. Y el chip va a llegar, claro que va a llegar. Claro Sí, que va a sí está llegar. llegando Sí. y lo hemos mostrado ya no sé cuántas veces y aún siguen dando vueltas y diciendo que esto no, en fin. Pero quien quiera seguir a dirigentes que van así es cosa de ellos. Lamentablemente, lamentablemente. Y como el pueblo es tan borrego, no se quiere dar cuenta por sí mismo de lo que está pasando. Si esto del chip, ¿hace cuánto se viene hablando? Y hoy en día lo estamos viendo cómo está llevando tanta fuerza. Y porque, bueno, decía que en algunos otros lugares no lo ponen en la mano. Pero en sí el auge que se le va dando es ahí, en esa mano, en ese punto. Hay tanta ignorancia, pero ¿por qué hay tanta ignorancia? Porque se quiere ser ignorante, pero porque se quiere ser ignorante, porque información tenemos lo que queramos. Hoy en día sí que no tenemos absolutamente excusas. Todo el mundo tiene acceso a internet, o la mayor parte de las personas, incluso quien no tienen recursos, si tienen, porque el afán del internet y la tecnología, todo el mundo lo quiere tener, y si hace de una manera para que sea fácil acceso a todo, bueno, el diablo lo hace para fomentar lo de ellos. Entonces, se quiere ser ignorante porque porque se quiere, pero porque Dios no te da las herramientas para que tú mismo te da una inteligencia. Bueno, claro, hay personas que no la tienen bien desarrollada, pero Dios te da la inteligencia. De ti corre que tú la utilices para bien o para el mal. O te quedes totalmente en la ignorancia, como hablábamos del siervo inútil, ¿no? Dios le dio su talento. ¿Y qué fue? Lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque, mira, tenía miedo de que el otro era enojado y si lo perdía, ¿qué pasaba? Entonces, todo el mundo tiene la capacidad de poder entender y de poder investigar. Pero los que se quedan en la ignorancia es porque quieren ser ignorantes. Porque hoy en día no hay excusa. Con la cantidad de información que hay y con esto que tenemos la Biblia, que tenemos el Espíritu de Profecía, que tanta información y nos quedamos así, no con lo que diga el pastor o con lo que diga el anciano. Y ya me quedo con eso, como los católicos, ¿no? Lo que diga el cura. Y lo que diga el cura, eso es. Ellos saben interpretar la Biblia y yo no. Y el pueblo adventista, lamentablemente, está en esa misma posición hoy en día. Si ya el pastor no lo dice, o si ya de allá arriba no lo dicen, eso es falso. Así que no le pongan atención. Es satánico, viene de Satanás. Y ya está. Qué triste, pero así es como va el pueblo de Dios. Y así es como los dirigentes están preparando, como dice la escuela sabática, a un pueblo para el tiempo del fin, preparándole para recibir ¿el qué? La marca de la bestia y al anticristo, totalmente. Y lamentablemente las personas que podrían, que tienen un poco de curiosidad, no, se quedan ahí nomás. Y por otro lado, tenemos los grandes pastores que supuestamente están preparando un pueblo para el tiempo del fin, con la verdad presente. Ya saben a quiénes me refiero. Estos también. No tiene nada que ver el chip con la marca de la bestia. Y más otras errores doctrinales que totalmente pierden al pueblo de Dios de donde deben de ir, ¿no?
En la iglesia se habla mucho pues de las señales que Cristo dio, ¿no? Habrá terremotos y hambres y guerras y tal. Pero no se habla del trabajo que está haciendo la bestia de Apocalipsis 13. Ni una ni otra. No se habla de eso. De esto no se habla. No se habla porque ya desde hace tiempo se llegó a acuerdos de no hablar de entidades ni de personas en los púlpitos, ¿no? Entonces esto se esconde, ¿no? Habrá guerras, estos son señales, pero bueno, Cristo vendrá de aquí 500 años, ¿no? Porque guerras han habido siempre y continuarán habiendo, ¿no? Pero si se mirara el trabajo que está haciendo el Vaticano, esa bestia de Apocalipsis 13, se darían cuenta que esto está mucho más cerca. Y más sabiendo que los planes que ellos tienen es 2030, ya tener todo establecido y comenzar el milenio de paz. 2030 está aquí a la esquina. Ah, no, pero según otros, 2030, 2031, eso está lejísimos aún. Sí, pero es que Cristo vendrá antes. Ni de eso se dan cuenta. De eso no lo tienen en cuenta. Solo el resto, las señales en la naturaleza, en las vidas de los hombres, con las guerras y tal. Pero no se dan cuenta del trabajo que está haciendo el Vaticano para llevarnos a todos, al final, a esa imposición de ese chip, de esa marca. Así es. Que irá acompañada al domingo. Lamentablemente. Y mientras otros se quedan con 1888, ¿no? Esa es la verdad presente. Yeah. Ahí está, y se acabó todo. ¿Y lo demás qué? O sea que eso y ya está, ese tema, punto y final, y lo demás qué. Bueno, hay peor, hay algunos que se quedan en 1844 y dicen que como fue un chasco y no fue cierto, pues que lo sí, mismo también va a pasar ahora. O sea, ya. Qué lástima, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos da tanto, que nosotros podemos entender y compartir, mas sin embargo nos queremos quedar en la ignorancia. Di, Rafa. Bueno, que todo esto entristece, pero que sabemos que tiene que suceder, Sí, claro. Es profecía. Y que que la gente que tiene la fuerza suficiente como para mirar de no dejarse arrastrar por el mundo, ¿no? Por el mundo que nos quiere llevar a la marca de la bestia, como bien dices tú. Ya puede ser a través del chip, del dinero electrónico, de la adoración del domingo, de trabajar para sabemos quién trabajan los gobiernos y tal. Nosotros, conociendo todo cómo se mueve la sociedad, el nuevo orden mundial, lo que tenemos que empezar ya es a desengancharnos de la televisión, de comer productos, como bien dice Ellen de White, ¿no? Productos que los fabrican ellos, porque de hecho al final la santidad, quien nos la va a dar es Cristo. Y lo que no podemos hacer es esperar la santidad de Cristo teniendo lazos que nos encadena al enemigo, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar actitudes, pequeñas actitudes, ¿no? Como dejar de depender del sistema que mueve el demonio, porque al final los productos de las multinacionales todos tienen símbolos y todos tienen mensajes y todos tienen sustancias que lo que hacen es encadenarte espiritualmente a la oscuridad del demonio. Y nosotros pues ya lo sabemos, si es que estamos avisados, que tenemos que empezar ya a mirar dónde nos vamos a ir a vivir, porque las ciudades, esto va a ser un nido de cuervos y de zombies, así de claro, porque Sí. ya hay zombies, hay personas que son como zombies, porque no tienen capacidad de razonamiento. Y entonces nosotros ya puede ser aparte que la fiesta de las cabañas, y era como un aviso, nosotros nos vamos a tener que ir a vivir al campo, en cabañas, en una furgoneta o donde quieras, pero es que nos vamos a tener que ir a vivir así, porque la sociedad ya lo estamos viendo. Y es profecía, es que no nos podemos encabezonar en cambiarlo todo. Podemos encabezonarnos en cambiar al elegido, que todavía no le ha llegado la hora, pero todo no, porque sabemos que es profecía que la mayoría de las personas se van a perder, por mucho que nos duela. Sí, claro. Y ya nos tenemos que ir haciendo la idea. Todo Y mirar de cambiar esas actitudes que nos encadena con el enemigo, ¿no? Ya está. Y
Y el que acepte la verdad, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Aceptarlo, la profecía, por mucho que nos duela, y tirar para adelante, ya está, no hay más. Que es difícil, evidentemente, esto va a ser doloroso. Ya lo empieza a ser porque nos angustian los movimientos que hace las sociedades secretas a nivel social y tal, porque nos están imponiendo cosas que sabemos que vienen de parte del enemigo, pero imagínate cuando nos persigan y cuando veamos todo lo que vamos a ver. Va a ser muchísimo peor, pero es que nos tenemos que ir mentalizando de que el final no va a ser dulce para nadie, ni para Dios mismo. Él no fuera querido que esto sucediera, pero lo está provocando el enemigo, por su cabezonería y por ser un desobediente, ¿no? Así es. Bueno, y Dios, claro, Dios de antemano ya nos había dicho todas estas cosas, ¿no? Y las dijo para que cuando las viéramos nosotros estuviésemos avisados y realmente iba a pasar y está pasando y viene todo lo demás. Pero claramente nosotros como seres humanos, así de tercos como somos, nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho seguir la voz de Dios y seguir lo que Él nos ha dado. Pero que al final, bueno, solo Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Y al final Él sabrá los que realmente son de los suyos. Él hará todo lo que sea posible para encaminarlos y encauzarlos hacia el camino de la salvación. Si realmente la gente indagara más y se daría cuenta de realmente el enemigo trabaja con anticipación y Claro. con mucha inteligencia. Sí. Impresiona, bueno, yo al menos quedé impresionado cuando en las conferencias pues descubrí el tema de la empresa Mondex, que es la que empezó a fabricar primero las tarjetas de crédito inteligentes con el chip, que ya sabemos que derivarán en el chip implantado, y el hecho de que Mondex signifique tema monetario y tema de mano derecha, con lo cual evidentemente una tarjeta de crédito puede usarse con la derecha, pero el zurdo la usará con la izquierda. En cambio sabemos que el chip sí se implantará en la mano derecha, ¿no? Por temas de variabilidad térmica y por temas de recarga de batería. Eso impresiona, porque te das cuenta que el enemigo está trabajando con anticipación de muchos años, ¿no? Y con la vista puesta en ese punto culminante en que marcará a todo el que esté despistado con la marca de la bestia, que será el chip. Esto es impresionante, ¿no? Bueno, y que hoy en día No, di. No, que esta semana también ha salido una noticia como mínimo curiosa, y es que ha salido un estudio en el cual se ha podido comprobar que esta última generación estamos siendo más borregos que nunca, cortos mentalmente, ¿eh? Sí, limitados. Y bueno, se achaca mucho a las nuevas tecnologías y demás, pero claro, las nuevas tecnologías y todo lo que estamos absorbiendo por medios de comunicación, ¿no? Claro. Y lecturas y lo que queramos, además de añadir la muy mala alimentación. Por eso es tan necesario el cuidarse bien, porque es que necesitaremos tener una mente que se amplíe, no que se reduzca. Y por desgracia, fíjate cuántas veces comentamos en casa, ¿no? Cuando empezamos a recibir cada día ese bombardeo de comentarios, cuando ves el nivel de muchas personas que dices, ¿cómo pueden llegar a ser así? A tener estas mentalidades y que les explicas cosas y siguen que no se enteran. Es que ya no se pueden enterar. Pues puede ser que quizás ya ni se puedan llegar a enterar. Porque han llegado a un clímax mental que realmente es difícil. Los 6.000 años de pecado sobre la humanidad están siendo brutalmente manifiestos. Y en algunos mucho más, desde luego, ¿eh? Así es. Es que no hay forma. Con todo, bueno, lo que decía Rafa, con todo lo que hay en nuestro entorno, no solamente lo que comemos, lo que respiramos. Si es que la contaminación y lo que nos echan desde los aires, aparte. Sí, claro, tenemos ahí el chemtrail, lo que nos sueltan desde los aires, es que ya ningún lado se salva. Si en todos lados vemos, aunque sea en el campo, vemos también cruzados los cielos. Pero hay días, ¿eh? Sí. Hay temporadas en las que hay una vomitera de chemtrails. Hay un cuadriculado. Pero una red alucinante, y allá donde vas. Y luego hay temporadas donde no hay nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los aviones solo vuelan la mitad del tiempo y solo echan... Cuando hay condiciones meteorológicas
Pero las condiciones meteorológicas favorables o desfavorables, claro, generan un halo de vapor, pero es un halo de vapor que siempre tiene la misma distancia y va siguiendo el avión. Lo que no puede ser es que genere unas líneas Que duran horas, ¿no? Que duran mucho tiempo, además se van difuminando, se van ensanchando, van generando una especie de como de cirrus stratus, una cosa rara así. Y Y son nos van poniendo cada día más tontos. Al final, dos más dos son cuatro. Lo Correctamente. entiendo todo, ¿no? Lamentablemente el diablo, claro, dice que él conoce los secretos de la naturaleza, ¿no? Él conoce todo. Bueno, ya continuaremos con el tema de los misterios de Babilonia también, que veremos muchas cosas desde la antigüedad que vienen con cosas así. Y como el diablo conoce todo desde un principio. Y bueno, ya ni hablemos de la farmacéutica, ¿no? Y de todo lo que hacen. Tienen al mundo drogado. Es que es eso. Totalmente. Drogado. Sí, sí. Drogado. Va haciendo sus planes poquito a poquito y la iglesia Y la iglesia no se da cuenta. no se da cuenta. ¿Por qué? Yo no tengo que estar pendiente de los planes del enemigo, dicen. Yo tengo que estar pendiente de Cristo y ya está. Y entonces, la Biblia es una mentirosa, según ellos, porque la Biblia nos habla de que tenemos que estar pendientes de las artimañas de Satanás. Aquí está. Y entonces, ¿qué? ¿La Biblia qué hago? ¿La meto en el basurero? No ignoramos sus maquinaciones. Además que vendrá uno como Cristo y los engañará. Claro, qué triste escuchar a un pastor decir esto. Aparte, ser una atalaya, ¿qué significa? Así es. Sí. Qué triste realmente. Aquellas grandes iglesias, hablo del pueblo de Dios que tiene el conocimiento. Yo ya no hablo del protestantismo porque ya sabemos que andan más perdidos que una cabra. No, la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista que tiene el mensaje desde hace cuántos años, y que le diga al pueblo, a aquellas iglesias llenas, yo no tengo que estar pendiente de lo que haga el enemigo. No tenemos que estar pendientes, olvidémonos, concentrémonos en dar el mensaje en Cristo. ¿Qué mensaje damos? Que es muy triste. ¿Por qué? Porque están llevando al pueblo totalmente a la perdición. No sabemos lo que está haciendo el enemigo. Por lo tanto, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente? Vienes tú y le dices a un ateo, Cristo te ama, ¿qué te va a decir? ¿Te va a dar por la cabeza? Por eso no hay conversiones. Bueno, gracias a Dios no les hacen caso y no evangelizan. Sí, exactamente. Entonces, si tú vas, es que, bueno, claro, en la parte de Latinoamérica, claro, forma de dar el evangelio es muy distinto, pero tú vienes a un país como este, o como los otros de aquí de Europa, y vienes con tu forma de evangelizar de allá, ¿qué te van a hacer? Con la misma Biblia te van a dar por la cabeza. Sí, aquí sí. Sí, porque ya, claro, los que tienen la oportunidad de venir y ver cómo es el asunto aquí, no podemos ir con esto a la gente. Es lo que decíamos con... Bueno, quiero romper una lanza, no somos muy agresivos. No, Lo que nos encontramos es básicamente, pues... no es una forma de hablar. sí, básicamente lo que nos encontramos es el vacío. Sí, el vacío, exactamente. No te hacen caso, te toman por loco. Te toman totalmente por loco. Sí, te dicen que estás loco, que Es tienes lo que ir al que- psiquiatra. Es lo que hablábamos con Víctor en días pasados, ¿no? Que estando en la iglesia tanto tiempo, en toda una campaña anual tal vez había un bautismo, ¿no? Y ahora estamos viendo bautismos cada 2 por 3. En el ministerio, cada 2 por 3 hay bautismos. Y si no los efectuamos nosotros, alguien por el ministerio que ha llegado a ese conocimiento se bautiza en algún lugar del mundo. Es decir, que vemos cómo está creciendo la obra cuando se dice la verdad que hay que decir. Pero claro, con el mensaje de Cristo te ama, ¿dónde llegas? Y más aquí en Europa, Más aquí una en Europa materialista, secular. Y sí, claro, es que no puede. España. Y llegas con ¿Cómo se llega? y llegas con ciertos esquemas mentales. Claro. Que te quedas en la época de 1800 y pico y llegas con ciertos mentales aquí, ¿qué te van a tomar? Por loco.
Y no quiero decir que nos igualemos a las personas que están aquí, pero debemos de ser personas normales. Es que, mira, yo la experiencia que estoy viviendo desde que estamos en el ministerio, nos vemos personas que tenemos aquí, personas normales, Normales, con cerebro, que exacto. piensan, inteligentes. Lógica. Y se han convertido, han aceptado a Cristo. Esto era impensable en la iglesia. A no ser que fueran gente, pues, con algún problema en la mente, o que tal vez, pues, gente que venían del otro lado y que ya llevaban una espiritualidad dentro y les hablaban y aceptaban. Pero gente de aquí normal, que acepten a Cristo, esto no lo veíamos. Por eso esto es un milagro. Es un milagro, pero ¿a consecuencia de qué? De predicar lo que hay que predicar. El mensaje del cuarto ángel, claro. Que hay que predicar, Apocalipsis 18 y todo lo derivado. Pero es que eso en la iglesia no se utiliza. Porque claro, hablar los planes del diablo, no, esto es satánico, esto no se puede hacer. Profecía. Pero esto es lo que despierta. Y es lo triste, somos el pueblo de la profecía, el pueblo adventista, y cómo es posible que los mismos dirigentes digan, profecía, ya no, ya toda la profecía que se ha dado, ya no sigamos con eso, hablemos bueno, otros se concentran solo en el mensaje pro salud, ¿no? Hablemos de esto y con esto convertiremos a todo el mundo. Qué equivocados que estamos realmente. Cuando el mensaje del tercer ángel, cuarto ángel va todo unido, es un combo. Es un combo. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser como Pablo. ¿Qué decía Pablo? Cuando con los griegos que con los griegos, con los judíos como los judíos. ¿Qué se hacía? Se hacía todo para poder convertir a todos. Y no con eso que quisiera decir que tenía que transgredir la palabra de Dios. No. Él era inteligente, era lógico. Miraba a la persona, la analizaba y decía, a ¿por dónde le puedo entrar? Y mira, cuando fue a predicar al Areópago, tenían ahí un Dios desconocido. Venía a este Dios desconocido, de este le estoy predicando. Era inteligente. Tenemos que ser un pueblo lógico e inteligente para poder dar el mensaje. Astuto. Por eso dice Elena White que tenemos que conocer la mente humana. Tenemos que definir la mente humana, tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para poder dar el evangelio más fácilmente. Entonces, no es lo mismo que tú vayas a predicarle a un ateo que vayas a predicarle a uno de la nueva era o que vayas a predicarle a una persona que es cristiana. No es lo mismo. Tú tienes que ser inteligente y decir, mira, con tenemos tantas evidencias, el arca de Noé y todos los descubrimientos de Ron Wyatt. ¿Cuántas personas no se han convertido por eso? No, pero hoy en día Ron Wyatt era un loco. Ron Wyatt totalmente desechado. Bueno, los adventistas creen que... Los adventistas, iglesia, claro, estoy hablando de los adventistas. Sí. Bueno, es que, mira, Pablo es bien claro cuando dice que la iglesia todos somos un cuerpo. Entonces un miembro desprendido del cuerpo, entonces ya no es un cuerpo, porque necesitamos el brazo, necesitamos la pierna, necesitamos el ojo, necesitamos todo. Allá en Latinoamérica, como tú dices, ellos, muchos de ellos dicen que las profecías ya las sabemos, que porque está viendo tanta noticia, así de qué le sirve eso. Claro que nos sirve porque unos tienen que hacer de una manera y otro de otra manera, el otro de otra manera, para que formemos lo que Cristo quiere, porque a uno no les puede llegar de una manera. A usted le puede llegar allá en Latinoamérica de una manera, pero a los de acá no les puede llegar así. Entonces, ¿qué se hace? Dice la palabra, unos evangelistas, otros de profecía, otros de servicio. Entonces, todos esos dones tenemos que unirlos para que pueda las iglesias estar llenas y que lleguen todas las almas en todo el globo terráqueo, no solo de una manera. Claro. Porque yo le decía a una sobrina, porque ella me decía, anda, y hay que ir de casa en casa, vamos y tal cosa. Ay, le digo yo, bueno, pues tú tienes ese don, hazlo tú, pero yo no lo tengo. Yo tengo que buscar mi manera como yo creo, como Dios me llama, exacto, como Dios me da ese don. Entonces yo lo hago a mi manera, pero yo no puedo estar yéndome contigo así como vos lo haces. Vos tenés ese don, Dios te lo dio, explótalo. Yo voy a explotar el mío, porque si no, entonces no estamos formando el cuerpo de Cristo. Sí, es claro. Todos tenemos diferentes tipos de habilidades y talentos. Ninguno podrá ser, somos distintos y no podemos evangelizar de la misma manera. ¿Por qué? Porque unos son más tímidos, otros son más extrovertidos. Todos somos distintos y de una u otra manera Dios nos ha dado nuestro talento. ¿Para qué?
para que lo utilicemos para su obra. Entonces, pero ¿qué pasa hoy en día? Que todos esos talentos que Dios nos ha dado, no los reforzamos con el mensaje del cuarto ángel. Entonces, tenemos que ser uno en el mensaje de la verdad presente, pero lamentablemente la verdad presente hoy en día se anda por todos lados porque todo el mundo cree distinto. Hay quien tiene el don de sanidad, el don de reprender de espíritu. Sí, hay diferentes formas de predicar, hay diferentes formas. Ya, pero eso se le llama una nueva luz que no es aceptada. Cuidado con la nueva luz. Es una desgracia. Cuidado con la nueva luz. Es satánica. Uy, esos que andan predicando el 2031, es que pónganle una cruz. Son vampiros porque... Es que para cada tiempo dijo que iba a haber una luz. Esta es la luz que sería mostrada a las personas que están dando el mensaje del 2031. Esa luz. Esa luz, entonces esa luz, cada uno, bueno, yo he leído el espíritu de profecía y dice que para cada tiempo tendría que haber una luz. Esta es la luz. ¿Y por qué se va a quedar callado? ¿Por temor? No, tenemos que darla. Y aunque nos cueste, por ejemplo, a nosotros nos cuesta más allá, pero lo hacemos. Y el día que tengan que preguntarnos, y porque yo sé que va a llegar el momento que no más, ¿usted cree en el 2031? Claro que creo. Fuera, fuera. Entonces estaremos ahí hasta que se nos permita, pero tenemos que hacerlo, tenemos que tener valor, porque si no, entonces estamos quedándonos atrás, claro. Bueno, que Dios, ya no sé qué horas son, porque ya yo no tengo el reloj aquí. ¿Ah? 12 menos 10. Porque hay gente que cuando no son igual que los otros ya como que ¿Qué? No lo he leído aún. Sí, ni por el sábado. ¿Querías comentar algo tú? No, vale. Sí, es que, bueno, él habla de, bueno, estuvimos ya hablando un poco del sábado como el sello de Dios. Ya creo que ya lo hemos expuesto. No sé si alguien quiere... El cuarto mandamiento lo define tal cual, define al Creador, define su marca, tiene todo. Y ya, Ezequiel nos habla de que Dios ha dado una señal para distinguir a su pueblo. Si el diablo tendrá el domingo y su marca particular, ¿no? Pues Dios tiene al sábado como distinción del pueblo leal, del que guarda los 10 mandamientos. El micro. Marca. Es que el viernes cuando lees la cita del conflicto de los siglos, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final le sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación. La palabra marca viene de límite, viene de valla, en el griego. O sea, es como una estaca que va limitando pues tu terreno, tu rebaño, bueno, todo lo que te pertenece, ¿no? Aún se emplea hoy eso. Sí. O sea que, imagínate el significado de esto. O sea, cuando tú aceptas la marca de la bestia o la marca de Dios, porque esto es una demarcación. Estás metiendo dentro de un terreno o metiéndote dentro del otro terreno. Y lo interesante es que no puedes vivir encima de la puntita de la estaca. O sea, tú no puedes vivir ahí, tienes que estar dentro de un terreno o dentro del otro terreno. Entre quienes sirven a Dios y quienes no lo sirven. Fíjate qué significado tan importante. Mientras que la observancia del falso día de reposo domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber elegido el signo de obediencia a autoridad divina, recibirá el sello de Dios. ¿Vale? O sea, fijaros cómo por la obediencia al sábado
recibes el sello de Dios. Entonces, ¿el sábado realmente es el sello de Dios o la marca de Dios? ¿Es la señal de Dios o la marca de Dios? Porque el sello de Dios, en el primer párrafo de arriba dice que es un sello que no se ve. No. Es una señal que no se ve. Entonces, si tú guardas la marca de Dios, recibes la señal de Dios. Si guardas la marca de la bestia, recibes la señal de la bestia. De hecho, una cosa viene después de la otra. Si tú has recibido la marca de la bestia en tu corazón, recibirás la señal de la bestia en tu cuerpo y en tu mente. Así es. Si tú has recibido la marca de Dios en el corazón, recibirás el sello de Dios en tu mente. Entonces, ¿hasta qué punto el sábado es el sello de Dios y no la marca de Dios? Sí, sí, es un tema muy amplio, es un tema porque él nos hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Como parte del sello de Dios también, ese carácter impreso en nosotros. Todo va tanto ligado y son temas que se pueden sacar tanto, se pueden ampliar tanto, pero que al final hay un pueblo que se distingue. ¿Por qué? Porque tiene ese sello de Dios, que es el que guarda los mandamientos, el que tiene el carácter de Dios escrito, y que el sábado es el punto controversial dentro de todo esto, ¿no? ¿Por qué? No solamente porque distingue a Dios como el creador, que hoy en día se ha perdido todo ello, ¿no? Porque venimos del mono, según muchos. Algunos sí que vendrá del mono. Sí, según quienes, sí. Entonces, ¿qué? Todo el diablo ha sacado todo eso para y tratar de destruir el sábado para dejar de ver quién es el creador. Y otro asunto, el sábado, si vamos a la creación, si vamos a la creación de nuevo, nosotros vamos a poder ver el tema de los 6.000 años. Es otro punto en el que el diablo ha tratado de destruir también, ver esa parte de la creación, porque ahí estaba la culminación de todo. Por eso lo sabe. Por eso Claro, y el sábado, ¿qué representa el sábado? ¿Qué representa el sábado? El sábado milenial, el reposo. Al final, cuando se termina todo, ¿qué empieza nuevamente? El sábado. Entonces, vemos cómo el diablo ha tratado de desvirtuar todo. ¿Por qué? Para que no sepamos también en cuándo se acabará todo esto. El milenio jubilar, claro. Es que cuando uno lo ve de esa manera, dice, realmente lo está haciendo todo para acabar con ese, para que no descubramos realmente el tiempo en que estamos viviendo. Tan importante es este tema. Muchos dicen que ese tema no tiene importancia. Tan importante es este tema que mira cómo el diablo está haciendo todo para destruirlo. ¿Pero por qué? Porque sabe que ahí implícito está el fin del tiempo también. Pero lamentablemente la gente no se quiere enterar. Dios quiera que los que escuchen acerca de este tema no se queden con que es del diablo, no se queden que eso es antibíblico y que el día y la hora nadie sabe y que cuántas cosas más. Investíguenlo por ustedes mismos, investíguenlo. Vean que realmente tiene tanta belleza este tema y tanto que dar y que nos define realmente cuándo Cristo viene, que es impresionante. Pero solamente los sinceros de corazón, los que realmente buscan y quieren saber, van a decir, como los berianos, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Porque nada cuesta con decir esto. Vamos a ver si esto es cierto. Pero como, no, muchas horas. No, yo no tengo. Muéstrame el texto. Muéstrame el texto. 2031. Pues muéstrame el texto que dice que el Papa es la bestia. Es que no lo encuentro así. Sí, mucho. Muéstrame donde me la dice. Biblia. De hecho, bueno, hay un versículo que dice que no contenderás. Yo con el tema de la fecha no quiero discutir con personas que tienen ganas de discutir, pero Así simplemente les puedes hacer pensar diciéndole dos cosas. Sí. Que analicen si estamos en el tiempo del fin o no, y que busquen profecía del tiempo del fin y que miren a su alrededor si se están cumpliendo o no. Si ellos son sinceros de corazón, eso lo van a aceptar, porque son evidentes de que Siria está pasando por un proceso complicado en el cual está profetizado, de que Estados Unidos está tomando unas decisiones a nivel del mundo junto con el papado, que también son profecía del tiempo del fin, y que todo esto, la Biblia lo dice, acontecerá en el día del fin de los tiempos.
Así es, ¿no? Sí, es que... Si el día del fin de los tiempos, la Biblia lo dice, que es digamos que es el aviso de que va a haber de que va a haber la segunda venida de Jesús. No hace falta poner una fecha 2031, 2000, no, da igual. Todos sabemos más o menos que va a ser el 2031, el día y la hora nadie lo sabe, porque no, pero que podemos aproximarnos. Pero que ellos, si son sinceros de corazón, saben que no va a tardar mucho, porque todo esto se está ya cociendo. Cuando se huele a pan cocido es porque la barra está a punto de salir. Y es así. Y cuando el agua suena, el río lleva agua, ¿no? O sea, no sé cómo era, más o menos, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Entonces, es no querer ver que se te van a quemar las lentejas si estás viendo que huele a quemado ya. O sea, tú mismo deja que se te quemen, pero si eres sincero de corazón, no hace falta saber si están hechas o no hechas las lentejas si huelen a quemado ya. Se te han pasado. Pues vamos a ser un poco sensatos, ya no grandes estudiosos, sino sensatos. Hay lógico. profecías que se están cumpliendo del tiempo del fin, o sea, tanto tiempo nos falta. Así es. Y a la que Estados Unidos y el papado impongan definitivamente la ley dominical, o sea, es que eso ya será el colmo del colmo. Y más cuando empiecen a perseguir gente que dirán, ¿y por qué persiguen a ellos? ¿No? Pues que analicen la vida de esas personas que estarán persiguiendo, a ver qué han estado predicando todos estos años y qué comportamiento tienen en su vida. Entonces, es que son cosas que son elementales. Así es. Quiero terminar con, es que no los había leído, ahorita estoy leyendo las preguntas para dialogar que tiene aquí en la escuela sabática, y dice, ¿de qué modo podemos revelar la verdad sobre la marca de la bestia y el sello de Dios sin causar conflictos innecesarios? Por ejemplo, ¿por qué debemos de enfatizar el hecho de que nadie tiene ahora la marca de la bestia? Sobre todo. Sobre todo. ¿Lo han repetido cuántas? ¿3? Sin causar conflictos innecesarios. Es que es increíble, es increíble. El agua no dice que la lluvia tardía será derramada como por gotas y luego vendrá de fuerte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo otro va a ser diferente? O sea, la gente no se va a ir perdiendo poco a poco también. El sellamiento nos está dando ya. Entonces, claro. Entonces, claro que es increíble, pero es que es increíble. Gente que ha tomado su decisión. Y luego dice, ¿de qué forma podrían introducirse algunos de los valores de Babilonia en nuestra propia iglesia, incluso ahora, de esta forma? Es que, bueno, es que es increíble, bueno. No lo había visto, pero me lo puse a leer ahora. Qué triste ver cómo el pueblo de Dios, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, ¿por qué? Por tarugos, porque no queremos enterarnos. Porque quiso, así es. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir en la verdad y para que podamos no solamente seguir, sino que practicarla, ¿no? Y decirles a otros que todo esto se acaba, como decía Rafa, y que lo estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Así, vamos a terminar con una oración. Y una advertencia que debería ya saber todo el pueblo adventista y los que no, pues enterarse. Ya no toca tener hijos, no toca tener hijos. No paramos de ver cómo hay una difusión continua y de muchísimo peso sobre todo lo que es tema LGTBI, ¿ya me entendéis? Y la verdad es que la presión hasta en las escuelas es ya realmente impresionante. ¿Vais a educar vosotros a vuestros hijos o va a ser la sociedad con todo lo que conlleva? Nos estamos jugando el futuro hasta de nuestros hijos. Ya vale la pena cortar con esas cuestiones. Y desde aquí, desde luego, lo decir claramente, no erremos en eso, tomemos las medidas necesarias, ya no toca tener hijos. En fin, sé que suena muy drástico y muy bestia para muchos, pero es que ha llegado ya ese momento. Ya va siendo hora de que no estemos en ciudades, que a la que podamos le pidamos a Dios que nos dé salida, que cuidemos de estar en el campo, vivir más sanamente. Debemos vigilar todas las avenidas del alma y eso también va incluido. Y desde luego sigamos atentos a todas las noticias, porque si no vemos los movimientos,
no nos damos cuenta en qué momento de la profecía estamos, ni podemos avisar a los otros para que abran los ojos y se den cuenta que todo es cierto. Así es. Y por cierto, ya puesto, aprovecho, el 14 de julio, sábado, si Dios quiere, estaremos en Valencia. Vamos a tener un encuentro con las personas que siguen todas las conferencias a través de la televisión, internet, etc. Si queréis ir, asistir, ya lo sabéis, hablad con Virtudes y os dará la dirección del local que ellos tienen, etcétera, etcétera. Sí. Terminamos con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo y glorificado, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos porque a pesar, Señor, de que somos seres humanos, que aún, Señor, le fallamos, usted está con nosotros, Señor, y nos ayuda para que sea su Espíritu Santo el que hable y no nosotros, Señor. Gracias por todas estas verdades maravillosas que nos da, porque a pesar, Señor, de todo, usted nos sigue confiando en nosotros y sigue ayudándonos a tratar de mejorar. Guíe, Señor, a su pueblo, ayúdenos para que cada día, Señor, pongamos en práctica todo lo que escuchamos y aprendemos, para que podamos llevar, Señor, esta verdad a muchas personas que lo están necesitando, Señor. Sabemos que usted tiene pueblo en todos lugares, Señor, en cada rincón de esta tierra. Ayúdenos para que el mensaje pueda seguir dándose, Señor, y para que haya, Señor, los recursos que necesitamos para poder seguir extendiéndolo. Gracias le damos, Señor, por cada cosa que nos da cada día, por la vida, Señor, por la salud, por todas las bendiciones, Señor, que cada día derrama sobre nosotros. Guíenos hasta el fin, Señor, y ayúdenos y permita, Señor, que no nos desviemos del camino. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.